Hoy es lunes 27 de marzo de 2023. Nos reunimos nuevamente en estas jornadas académicas virtuales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para continuar con el recuento, el análisis y las reflexiones acerca de múltiples hechos relacionados con la violencia del terrorismo comunista contra Colombia. Gracias. Y para el efecto, hemos tomado hoy en la emisión 302 de estas reconstrucciones seriadas un ataque terrorista perpetrado por la cuadrilla 29 de las FARC y otra, una compañía de Pisa Suave del FARC también en conjunto con el bloque o el Frente Comuneros del ELN, atacaron de manera simultánea el 1 de febrero de 2005 la base militar de la Infantería de Marina ubicada en el municipio de Iscuandé, Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, 1 de febrero de 2005. Fue un hecho de habilidosa infiltración de los terroristas, aprovechando un error que cometió el gobierno nacional de incorporar a unos soldados campesinos sin ninguna preparación militar y sin un objetivo muy claro de empleo de la fuerza con ellos, que terminó demostrado que ha sido un fiasco y se reflejó en este fracaso táctico de la Infantería de Marina. Después del sucedido los hechos, se destaparon una serie de actividades y sucesos que no han debido ocurrir, pero que hoy los pondremos aquí en primer plano para analizar lo que ha sido el errático manejo del conflicto armado en Colombia por diferentes épocas y en diferentes etapas por parte de los dirigentes políticos que no han medido las consecuencias o no se han dejado asesorar, sino que llegan imponiendo, y en especial con la llegada de los ministros de Defensa Civiles, que son absolutamente ignorantes de la estrategia y la táctica militar, pero muy locuaces cada vez que hay un éxito militar, y son parte del problema y no de la solución. Adelante, mi coronel. Después de la aparición de varias cuadrillas de grupos narcoterroristas de la FARC en los departamentos del Valle del Nariño y Cauca, sus estructuras criminales han perpetrado innumerables actos criminales contra la institucionalidad y el orden legítimo. En este escenario selvático tropical que articula la geografía andina colombiana con las regiones de la Amazonía y Orinoquía, la FARC se han constituido en un enemigo depredador de la especie humana. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de sus víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación. En este caso específico, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño, de gran importancia geoestratégica para el proyecto general del Partido Comunista Colombiano y las cuadrillas de su brazo armado, las FARC, para proyectar la supuesta toma del poder.
Hoy es lunes 27 de marzo del 2023. Nuestra emisión 302 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado en Colombia, abordará un hito de la violencia del narcoterrorismo comunista contra los habitantes del departamento de Nariño. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Santa Bárbara de Izcuandé en el departamento de Nariño para el desarrollo del plan estratégico del grupo terrorista de las FARC en la conformación de su objetivo de la toma del poder? El departamento de Nariño está ubicado en la esquina suroccidental de Colombia y limita en 400 kilómetros más o menos con la hermana República del Ecuador. Y son unos límites más o menos trazados por cursos hidrográficos que hacen que la interacción social, económica, cultural de estas dos unidades geográficas, es decir, el suroccidente de Colombia y el norte de Ecuador, sea muy activa, muy dinámica, sea constante. Pero si miramos el departamento, está atravesado en el centro, partido en dos, por el río Patía, que nace en el Cauca y se extiende hasta el Pacífico, y inclusive en el final, en la desembocadura, forma varias islas sobre el Océano Pacífico. Lo vemos que atraviesa por el centro del departamento y lo parte en dos. Entonces diríamos que hay una parte norte y una parte sur. Pero si lo miramos de occidente a oriente, vemos que también la cordillera, que en ese momento está comenzando a trifurcarse, es la cordillera de los Andes, el bloque grande de los Andes, también divide al departamento en dos. Hasta la mitad del departamento es cordillera y la otra mitad es zona tropical, selvática, con salida al Océano Pacífico. Y al sur vemos que el río Mira, que nace en Ecuador, atraviesa la parte más suroccidental del departamento y también constituye una gran desembocadura sobre el Océano Pacífico. Y toda la costa pacífica la observamos llena de manglares, de islas. Hay una gran cantidad de islas y una gran cantidad de potencial de desarrollo pesquero, agroindustrial y turístico. En contraste con todo eso, la única carretera medio funcional que une al departamento, en especial a la capital del departamento, que es la ciudad de Pasto, con el Pacífico, es la carretera que va desde Pasto a Tumaco y que une a varios municipios de la cordillera con el departamento, con el municipio de Tumaco, que tiene una gran bahía, una gran ensenada, y que está limitado por muchas islas y muchas islitas, islotes, de lo cual Colombia no ha sabido aprovechar semejante recurso tan poderoso. Ahora, al mirar el municipio de Izcuandé, vemos que tiene prácticamente todas las características de la geografía de Nariño, porque está muy cerca, está en el piedemonte de la cordillera, está en la estribación occidental de la cordillera andina y se desplaza en sentido noroccidental hacia el Pacífico, y también tiene una gran cantidad de ensenadas, de islas, mucho manglar y mucho potencial para investigación científica, para desarrollo pesquero y para desarrollo agroturístico, y que hace parte de una subregión del departamento de Nariño que está al norte de ese mismo departamento, que se llama Santianga y limita con el sur del Cauca, que la forma es alargada y, como alcanzamos a ver aquí ya en toda la región de Santianga,
Es una región demasiado rica en manglares y en cantidad de islas y de selva tropical marítima. Entonces, eso ya le da una ubicación geográfica muy importante, pero es que al verla en la parte oriental y nororiental del municipio de Iscuandé, limita nada menos que con el municipio de Guapi, donde las FARC han venido construyendo durante los últimos 50, 60 años un emporio de narcotraficantes y de terroristas bastante grande donde se han fortalecido. Y al acercarse más hacia el oriente vemos que se va uniendo en la zona cordillerana con el Cauca y que limita la región de Sanquianga con la región de cordillera que es mucho más alta. Al ver este otro mapa ya de los municipios, entonces los nombres de esos municipios nos traen más recuerdos de violencia en Colombia. El Charco Nariño, que a menudo vemos su nombre en los medios de comunicación relacionados con actos de violencia de las FARC, el ELN y otros. Además que el Charco Nariño tiene una forma como de L extendida, una pequeña bota, que separa al municipio de Magui-Payán con Santa Bárbara de Iscuandé. Aquí vemos una garganta que no hay explicación para que se divida la geografía así, pero es lo que han determinado los que manejan la administración de ese departamento. Y con el municipio de Roberto Payán que queda cerca. Esos tres municipios, el Charco, Magui Payán y Roberto Payán, están permanentemente relacionados con informaciones sobre narcotráfico, violencia, terrorismo. Y ni se diga Tumaco, del cual ya hemos hablado. Entonces son como corredores de selva por donde hay muchos ríos. Aquí vemos el río Patía, que es fundamental en todo el ejercicio, y una gran cantidad de lagunas, de lagos, de quebradas, de cursos de agua ya de forma selvática que tienen unida a la región y permiten que desde Iscuandé hasta Tumaco o por el norte de Iscuandé se mueva el narcotráfico. Llama la atención el mapa que todo el oriente del departamento, o sea la zona cordillerana, sí está superpoblada y en la zona occidental está menos poblada y las poblaciones o los municipios son más extensos, pero todos son zona rural y son selva. Y eso también tiene su explicación histórica, es por el desplazamiento de las negritudes que operaban como esclavos y que huían y se fueron asentando en el Pacífico hasta cuando lograron la libertad de los esclavos. En Iscuandé hay un hecho histórico que fue la batalla donde el señor Tomás Cipriano Mosquera le pegaron un tiro en la mandíbula y desde esa época quedó con el defecto físico que lo caracterizó el resto de su existencia. Ahora, mirando las construcciones, pues es selva tropical como se ve aquí. Estas gentes se han acostumbrado a vivir a la orilla del río Iscuandé, que es como su fuente de sustento, es un río grande, sobre todo ya llegando a la desembocadura en el mar, que ya ha recogido bastantes cursos hídricos y ha crecido su caudal. Que el poblado está construido todo, o la parte urbana del poblado está construida toda en la orilla del río Iscuandé, que es un puerto fluvial. Aquí vemos la combinación irregular de todo tipo de construcciones con madera y con concreto y con ladrillo a la vista y con una orgía de cables y de conexiones y un montón de lanchas apiñuscadas ahí a la entrada del poblado. Es decir, sin ninguna medida de seguridad, porque es común que allá el río se crezca y más con todos los problemas ambientales que ocurren ahora del cambio climático y obviamente estas casas se inundan. Por eso, para protegerse de los animales salvajes y de las inundaciones, siempre las hacen con unos parales que le dejan mucho más alta frente al piso normal. Pero eso no es ninguna garantía y vemos aquí que estos parales se pueden podrir, se pueden deteriorar y obviamente la casa se irá al piso. Y vemos que lo más reconocido es tanto la capilla, la iglesia principal
de Iscuandé como la torre de comunicaciones que la tiene en contacto con el resto del mundo. Esa sería una descripción muy general de lo que es Iscuandé, mi coronel. ¿Por qué el 3 de febrero del 2005 el diario El Colombiano de Medellín publicó en primera página que las FARC aprovecharon los horrores en Iscuandé y a renglón seguido anotó que los infantes de Marina no tuvieron tiempo de responder y, en resumen, el drama de 3 familias en Medellín? Y hay una actividad política en la vida humana que requiere planeación, previsión, coordinación, control y actividad permanente sobre sus etapas, es la guerra. Desafortunadamente, cuando no se hace así, cuando se toman las decisiones a la topa tolondra o cuando hay irresponsabilidades, ocurren hechos lamentables. El 1 de febrero de 2005, las FARC asaltaron por sorpresa a la base de Iscuandé y causaron la muerte de 15 personas. 3 de ellos eran nacidos en el municipio de Medellín, eran antioqueños. Entonces el periódico El Colombiano, igual que los demás medios de comunicación, comenzaron a nutrirse de informaciones que se fueron filtrando y que fueron estableciendo una claridad de lo que allí ocurría, o lo que ocurrió, y demostrando que hubo una cantidad de errores. Entonces en este titular en primera página resaltó que hubo errores que los veremos más adelante. Siga, mi coronel. Mi coronel González. Ya, mi coronel, un segundo. Mi coronel, ¿quiénes son los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista de las FARC contra la base de infantería de Marina del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé en el 2005? Bueno, antes de mirar eso, miremos esto. Los infantes de Marina le dijeron a la prensa que no tuvieron tiempo de responder. El alcalde dijo que había muchas amenazas permanentes, que el municipio estaba en la mira. Y el presidente Uribe soltó la lengua antes de informarse bien y dejar que la investigación fluyera, y dijo que toda la culpa la tenían los infantes de Marina, que han fallado, e inclusive señaló al teniente que estaba de comandante de la base como el responsable. Es probable que eso haya sido así, pero creemos que le hace un flaco favor a la seguridad nacional pretender esa transparencia y crucificando de una vez a las personas antes de hacer la investigación completa. Y las familias de Medellín pues publicaron fotos, publicaron recuerdos de sus familiares, de sus 3 infantes de Marina que habían ido a prestar el servicio militar con la esperanza de conseguir la libreta militar y salir de allí a buscar un trabajo digno, empoderados con su documento de identidad. Respecto a los responsables directos, son este par de criminales. El hoy honorabilísimo senador Pablo Catatumbo, de quien a menudo aquí recordamos cantidad de crímenes, comenzando por su tremenda inclinación a la pedofilia, que es una de sus características, y quien lo acompaña ahí, el tal alias Pacho Chino, que es uno de los delincuentes más crueles que han tenido las FARC en cantidad de actos sucesivos. Entonces, si se hiciera una comparación, si Pablo Catatumbo fuera Pablo Escobar, que no le falta nada para igualarlo, se podría decir que el tal Pacho Chino es un símil de Popeye. Esa sería como la analogía que se podría hacer. Y este par de delincuentes son los responsables de esos crímenes
y del asesinato de los soldados, de la infiltración y de todo lo que ya vamos a ver que hicieron. Adelante, mi coronel. Vicencio. Bueno, mientras se conecta Vicencio, hablemos de los antecedentes que nos llevaron a esos hechos. Tenemos que hubo un desdoblamiento de la 8ª cuadrilla a la 29. La cuadrilla 8 de las FARC, ya lo vimos la semana pasada, nació de la 6ª, de la que creó el sargento Pascuas. Y de la 6ª se creó la 8ª, y de la 8ª la 29 y la 30. Hoy hablaremos de la 29, que es la que comete este acto terrorista. Entonces, se fue proyectando hacia el sur del Cauca, norte de Nariño, y se asentó en esa región. Inclusive un terrorista muy conocido, que fue famoso por sus actividades de narcotráfico, Joaquín Arteta, Yesid Arteta, alias Joaquín, o Joaco Constituyente, fue cabecilla un tiempo de esa cuadrilla. Y el Tornillo Lozada también anduvo por esos lares. En segunda medida, buscaron que esa cuadrilla tuviera, como lo estábamos viendo en el mapa, un avance de las FARC desde Nariño hacia Guapi. Y vimos aquí también hace un par de semanas que en una operación cayó Jairo Martínez en Guapi cuando había venido desde Cuba, estaba ya supuestamente negociando, dizque a socializar los avances del proyecto con las cuadrillas del Caquetá, y apareció en Guapi haciendo embarques de coca. Y toda esa coca pues es recogida de esa región. Nariño, de Tumaco, de el sur del Cauca, de Guapi, de López de Vicay, y por ahí sale hacia el mundo ya la embarcación o el cargamento. Entonces, vemos que las FARC se van metiendo de lleno en el narcotráfico y van creciendo con cartel. Y en 1992 realizaron el primer ataque contra Iscuandé. O sea que ya estamos hablando que esto es un problema que tiene más de 30 años allá, evidente. Y es por la época en que el tal Yesid Arteta, Joaquín Constituyente, que ahora es honorable profesor de una universidad en Barcelona, España, organizó ese ataque terrorista. Y en ese ataque terrorista asesinaron a un suboficial de la policía, que era el comandante del puesto, y a una niña pequeñita, hija del suboficial, la señora, la esposa del suboficial, que estaba en ese momento haciéndole visita con la niña en el puesto de policía, también quedó herida, y 6 agentes más de la policía quedaron heridos por las FARC. Esto no lo menciona para nada el señor de Rux en su informe, que está diciendo es que la verdad. Entonces ese fue el primer ataque conocido. En el año 2000 también hubo otro ataque de las FARC contra esa base, e inclusive por instrucciones del gobierno nacional, del señor Pastrana, se había levantado esa base y luego fue vuelta a ubicar por orden del presidente Uribe. Otro antecedente que se fue presentando en esta zona es que el área donde delinquía en ese momento la cuadrilla 29 era compartida con el ELN. Ahí estaba una cuadrilla de muchos años también del ELN llamada los Comuneros del Sur. Entonces compartían el narcotráfico, compartían el secuestro, compartían todos los actos terroristas en esa zona. Y por parejo, FARC y ELN estaban reclutando indígenas y campesinos desde hace ya 4 décadas. Como sabemos, en el año 93 se estructura definitivamente el proyecto bolivariano que Jacobo Arena llamó Campaña Bolivariana para una Nueva Colombia, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Pero es en la conferencia del 93 que se le da, donde se reúnen todos en el Guaviare, los cabecillas, se le da una orientación clara de cómo van a operar las milicias bolivarianas
el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino. No es que antes no operaran, claro que venían operando, venían delinquiendo. Lo que pasa es que ahora ya tienen una decisión única, una articulación de su proyecto, cómo lo hacen y bajo qué direcciones lo hacen y cuáles son las responsabilidades de los bloques de frente en la conducción de estos tres elementos que antes eran sueltos y dependían de las cuadrillas. O sea, hicieron el ejercicio inverso. Primero hicieron ensayo de prueba y error o probaron ensayo y error y luego fueron construyendo la estructura o las estructuras hasta que en el 93 le dan forma y obviamente una región llena de narcotráfico, el occidente colombiano, el Pacífico, pues venían construyendo toda esa dinámica hasta llegar a los atroces hechos de las casas de pique y todo lo que hemos visto aquí. Bueno, ahí viene un error que es el que cuestionábamos al inicio. Es que la guerra necesita mucha planeación, necesita mucha lógica y sobre todo consultar con quienes conocen. Y así deberían ser todas las actividades humanas. Realmente donde se ve eso es en las ciencias exactas sobre todo. Ahí sí se ve mucho eso y en parte en las ciencias sociales, pero en la exacta sí es muy, porque una investigación siempre parte de otra investigación. En la política colombiana no, ni en la del mundo casi nunca. Entonces no se aprende de los errores y aciertos del pasado. Resulta que la idea de los soldados campesinos no era nueva, no fue que el señor Uribe descubrió que el agua moja. No, eso lo intentó el general Landazábal y en otras épocas intentó. Y los campesinos son muy buenos soldados, claro que son, pero hay que formarlos, hay que entrenarlos como soldados. El mismo Jaime Bateman decía que el hecho de que sea campesino no significa que ya es un buen guerrillero, que tiene muchas cualidades, que tiene muchas condiciones, que tiene muchas ventajas que lo empoderan frente a los demás, es cierto, campesino por haber nacido en la región, por conocer la región, por haber vivido de la caza, de la pesca, por haber dormido en algunas ocasiones en el monte y por haber convivido con la naturaleza, tiene más cercanía a adaptarse al medio. Pero si no recibe una instrucción militar adecuada, pues va a ser un fracaso. Entonces, Uribe llegó con el afán de su estrategia de seguridad democrática y sin consultar mucho, de manera unilateral, impuso que hay que reclutar 600 pelotones de soldados campesinos, ya que esos soldados campesinos iban a ser ojos y oídos del ejército en todas las regiones. Si se le mira así desde el punto de vista como muy bonachón y formal, perfecto, claro, y sobre todo si son de zonas complicadas, pero es que eso tiene sus peros. ¿Quién garantiza la lealtad de esa gente? ¿Cuál estudio de seguridad van a tener? ¿Cuál capacidad de combate van a tener? ¿Cuál seguridad van a tener los familiares de estos soldados que están expuestos a que lleguen los terroristas y los maten, o los presionen, o los expulsen de la región, o los amedrenten, como ya había ocurrido antes de eso, con familiares de soldados regulares y de soldados profesionales, o de soldados que cuando salían a permiso los esperaban y los asesinaban en las veredas? Entonces, fue una ligereza. Además, la infantería de marina no tenía la infraestructura como para tener un entrenamiento grande, ni mucho menos la experiencia en combate que se requería para manejar estos jóvenes. Entonces, como era un servicio militar especial, tenía menos tiempo y los soldados estaban conviviendo prácticamente con sus familias. Entonces, las instrucciones fueron muy difusas, y que se trataba de un acercamiento con la comunidad, y entonces en los 12 meses de instrucción que tuvieron los soldados, tuvieron demasiado contacto con la familia. El estudio de seguridad de esos soldados fue mínimo, porque era el afán de cumplir la incorporación y el plan estaba para tal día. Y además, no todos eran campesinos, que fue otro error. Se decía que hasta el peluquero del pueblo intentó, pero por algún problema físico no pudo incorporarse.
O sea, muchos lo encontraron fue como una forma de garantizar su subsistencia en un año de su vida. Y de remate hubo una indisciplina consentida, era que como todos tenían los familiares ahí cerca, entonces a veces las mamás iban, le llevaban comida, le llevaban elementos, implementos, y los soldados tenían mucho contacto con la gente de afuera, y se comenzó a rumorear que dentro de ellos había soldados infiltrados, había gente que era inclusive guerrillera, pero el teniente pasaba la información, a veces no la pasaba, y como que se volvió una rutina ya, ya eso es como el cuento del pastorcito mentiroso, y ya no le creían o él no creía lo que le llegaba de arriba, y entonces ahí se gestaron los hechos. Y un hecho preocupante fue que uno de los indicados de ser infiltrado se voló como 5 meses antes con el fusil, con otros elementos y con material de guerra, pero no era la primera vez que lo hacía. Y estaba la información muy concreta que un concejal del pueblo le había comprado varias veces a los infantes de marina municiones y gorras y camisas, y, implementos de intendencia y de guerra que no pasaba de ahí la trascendencia, no se tomaban medidas más concretas. Y también la indisciplina de los soldados campesinos, quizás por falta de control, quizás por eh, instrucciones de esas que a veces en cualquier organización humana haga, pero no haga. Es que yo quiero estar, pero no quiero estar. Eso no funciona así. Tiene que haber siempre claridad. Y esa dicotomía produjo unos actos de indisciplina materializados en que los soldados se iban a dormir a las casas, los campesinos, al final del servicio militar porque ya lo iban a terminar, en que algunos llevaban la novia a la base, las muchachas pasaban el día ahí charlando con los demás soldados y metidas, en que entraban personas civiles a la base con una facilidad impresionante, en que circulaba la información de que dos de los infantes eran guerrilleros, pero no le ponía cuidado. Había otro que asesinaba a una persona y lo reconocía y por eso se había metido a la armada, pero como no tenía orden de captura, entonces ahí estaba cuando lo hubieran podido licenciar, porque todas esas actividades se pueden hacer. Entonces vemos que hay una serie de elementos que suman de manera negativa y no positiva en lo que pasó. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué se deduce del examen de los 25 puntos claves que bajo el título Historia de una traición de la revista Semana informó del ataque terrorista de las FARC contra la base de infantería de marina en el municipio de Iscuandé? Bueno, como vimos en el titular del colombiano al principio, que las FARC aprovecharon los errores cuando se produjo la primera información y que el presidente Uribe, de manera acelerada, no porque no tuviera la razón o si la tuviera, sino de manera acelerada, salió ante los medios a decir que era una culpa total de los infantes de marina. Se dijo por parte de los atacados, y fue la primera información que se publicó, que los han atacado con cilindros y granadas hechizas. Pero resulta que al hacer la investigación, que ya fueron los forenses del CTI y fue el grupo Marte de manejo de explosivos de la tercera división, y fueron especialistas en revisar estos hechos, entonces encontraron una gran sorpresa, que no hubo ningún ataque con cilindros, sino que igual como pasó con el batallón Magdalena, que en ese tiempo el general Rocha dijo a los 4 vientos que le han lanzado cilindros y no fue cierto, fue que los bandidos se infiltraron con pisas suaves hasta dentro de las instalaciones de la base de infantería marina y colocaron artefactos explosivos en 3 puntos claves y ahí donde asesinaron la mayor cantidad de la gente. Y lo mismo encontraron 4
de los cadáveres de los soldados, de los infantes de Marina, que no tenían señas de haber muerto en combate, sino que han sido rematados por la espalda, lo cual indica que fueron los infiltrados que los asesinaron a sus mismos compañeros. Y también se probó, al principio han dicho que eran las FARC, y por las pruebas que encontraron en el terreno, determinaron que habían participado también bandoleros del ELN, de los que ahora están sentados en la mesa de conversaciones con el gobierno Petro. Ellos hicieron también parte de ese asalto. Ojalá que la responsabilidad por esos hechos también salga de esta mesa, aunque creemos que no, porque aquí no pasa nada. También se determinó ya con mayor claridad que sí hubo elementos infiltrados. El ataque comenzó a la 1:30 de la mañana y que, para desgracia de la seguridad, curiosamente, 2 de los infiltrados tenían que estar de guardia a esa hora. Entonces eso deja pensando cómo 2 personas coordinan que los coloquen a ese turno, o quién los nombró, o qué tan exacto eso, el mismo día que los bandidos atacaban. De remate se probó que el mismo día antes del ataque, los 2 soldados habían estado evadidos de la base, pero han aparecido por la noche a prestar, los 2 infantes de marina, habían aparecido a prestar el turno. Y que había otro que era el encargado de distribuir unas linternas que tenían para alumbrar hacia el frente, y por la mañana las recogían para que los soldados no desgastaran las pilas y no las dañaran. Entonces y esa noche el encargado de entregar las linternas tampoco las entregó. También había una información que el 5 de enero, cerca al poblado, habían visto un grupo grande de bandidos del ELN y las FARC moviéndose por ahí en lanchas, pero no hubo combate, no hubo información, y todo pasó que sí, por aquí están. Hay un sitio que se llama Morongo, que queda cerca al lugar, y varias veces los pobladores de la región le dijeron a los soldados y a los policías del pueblo que por aquí están viniendo, se ven guerrilleros, e inclusive familiares de los soldados le contaban a los infantes que eran campesinos, y ellos llevaban la información en la base. Pero ahí queda la duda, porque como el teniente se murió, todos le pueden echar la culpa al teniente. Sí, él informó oportunamente o qué medidas tomó, y también qué medidas tomaron los superiores de él. Entonces, esa parte no quedó clara. Curiosamente, la noche del 31 de enero, una noche antes, unos infantes de marina que estaban en el poblado reconocieron que en el billar había gente del ELN y las FARC que estaban jugando billar y que estaban hablando, pero en realidad lo que estaban era coordinando los últimos detalles del asalto. Algunos pobladores del pueblo fueron hasta la base y le informaron a los comandantes que los infantes Obando y Vélez estaban hablando con los bandidos, y ya en la base tenían la información que Obando y Vélez probablemente eran guerrilleros. Entonces, con base en eso es que el presidente Uribe se indicó al teniente de responsable, pero repetimos, el teniente murió en el ataque cuando le colocaron los explosivos alrededor de su alojamiento. O sea que estos delincuentes sí sabían exactamente dónde quedaba el alojamiento del teniente, y fue uno de los primeros objetivos que atacaron. Máxime que los 2 soldados, Obando y el otro, y otro que no repartió las linternas, abrieron el espacio para que se infiltraran los infantes de marina. Dicen los cuadros de mando que quedaron que ellos informaron que el teniente informaba lo que pasaba, pero que la instrucción que recibía del comando de la infantería marina era que tenía que mantener la base y estar seguro de que si lo atacaban podría contrarrestar un ataque. Algo más grave es que una semana antes del ataque también habían capturado a un guerrillero de las FARC que era infiltrado.
Y el infante tenía ya orden de captura, o sea, estaba detenido por orden del juzgado penal militar de allá, el número 70. Y confesó detalles y contó que el ataque era inminente contra esa base, pero la información no se utilizó. Entonces aquí vuelve a jugar el tema de que el teniente se murió, entonces ¿quién tuvo la culpa? No se sabe. También se detectó por parte de la investigación que los estudios de seguridad que había sobre la base eran insuficientes. Luego que algunos de esos infantes de marina, que se supone que fueron los que fusilaron a los compañeros por la espalda, eran infiltrados del ELN, y que otros dos eran de las FARC, y que uno de los que estaba sindicado de ser de las FARC, después de que estaba incorporado, o antes de ser incorporado, mejor, él reconoció que había cometido un homicidio, pero que como no tenía ninguna orden de captura, lo han incorporado y resultó ser uno de los bandidos infiltrados. También los testigos afirmaron que un concejal de Iscuandé era el que les compraba material a los infantes de marina de lo que se perdía de la base, y que a las 5:30 de la mañana ese mismo concejal fue el encargado de utilizar la lancha oficial del municipio para sacar a los bandidos de allá que han hecho el asalto. También dice que el ataque fue planeado desde noviembre, y que hay pruebas y que había informaciones y datos, y que inclusive los soldados o los infantes de marina que estaban infiltrados tenían contacto con ellos, y señalan como principal enlace de todo al bandido que estaba infiltrado como soldado, que se llamaba Cardenio Estupiñán, que es el que ya hablamos de que se ha volado con un material de esa época. También al hacer la investigación a fondo, se esclareció que 10 infantes de marina no estuvieron dentro de la base la noche del ataque. Y las razones eran distintas, ¿no? Unas por indisciplina, que todos le echan la culpa al teniente, que estaba muerto, no podía hablar, que no controlaba suficientemente el personal, y se iban porque tenían su novia o tenían ya estaban próximos a ir y se volaban de la base a menudo, y que no había forma de meterlos en rienda, faltaba control disciplinario, eso es lo que se dice. Otros porque estaban metidos en el plan, y entonces llegaron fue como los chulos a recoger los muertos. Y también que los búnkeres o las trincheras que quedan sobre el río, que eran las de principal seguridad, tampoco tenían el puesto, porque dos de los infantes que luego ya fueron sindicados directamente eran guerrilleros infiltrados y debían estar a esa hora de seguridad. Entonces ahí es donde queda la duda: quien elabora la orden del día y nombra los servicios, ¿cómo fue que los nombró a los dos al mismo tiempo en ese punto? Y obviamente no estaban para permitir el paso de los bandidos que entraran y colocaran los explosivos y asesinaran la mayor cantidad de gente, y luego se tomaran la base como era lo que pensaban. También dice que en la billetera de uno de los soldados, de uno de los infantes, le encontraron una oración que usan los guerrilleros para supuestamente protegerse de todo mal y peligro, que eso es muy común en el campo colombiano, lo usan los campesinos, pero la guerrilla, que es comunista y que supuestamente es atea, también utiliza ese tipo de oraciones y de rezos y las carga entre sus morrales. Es normal encontrar guerrilleros con escapularios amarrados y dicen que Dios no existe, pero utilizan el escapulario, o encomendándose a la Virgen para ir a cometer crímenes, etc. Las investigaciones lógicamente determinaron que el señor Obando, el soldado, el infante Obando, era bandido, y después aclararon que cuando estuvo o antes de infiltrarse como supuesto infante de marina, tenía el mando de 25 terroristas en la cuadrilla 29. Luego los infantes que sobrevivieron le corroboraron a la fiscalía que sí, que Obando tenía fama de bandido, que tenía fama de delincuente,
y que sí, él les había contado que había pertenecido a la guerrilla, etcétera, pero pues no se hizo lo que tenía que hacerse. También está el testimonio del infante Obando, en el cual indica que él asesinó a un señor porque le ha asesinado al esposo, a la hermana y una prima, mejor. Entonces, que él lo haya matado por eso, pero pues tenía esos antecedentes, no debió ser incorporado. Sin embargo, como no tenía órdenes de captura, pues lo incorporaron. También dice que a pesar de que el infante Cardenio se había volado con el material de guerra y ya se sabía que estaba en la guerrilla, habían visto al infante Obando hablando con la novia de ese soldado que tenía ya información de que era miembro de la guerrilla. También había la información que se estaba perdiendo mucho material de la base y que ya había una investigación en curso, pero que no había avanzado mucho. Luego se dice que tan pronto ocurrió el ataque, el señor Obando se evadió de la base y no supo explicar qué estaba haciendo y que luego regresó como si no hubiera pasado nada. También dice que él y otros dos regresaron a la base con los uniformes completamente limpios, no demostraban que habían combatido, como quien dice, aquí estamos nosotros, no nos van a echar la culpa. Estábamos era antes persiguiendo a los bandidos. Y resaltan lo del que el soldado Vélez, el infante Vélez no les había prestado las linternas o no ha suministrado las linternas. Y ahí es donde llama la atención dónde estaban los comandantes encargados de eso, de controlar que se cumpliera, sino que como que todo era así, sin ninguna rigurosidad. Y ahí está el testimonio del soldado, del infante que terminó de complicar a Obando, es que estaban en la trinchera combatiendo y que Obando le decía al soldado que no dispare para ese lado que son compañeros nuestros. Entonces el infante miraba y decía, no, pero es que estos no son de la infantería marina, son guerrilleros. Entonces que en un descuido, Obando sí disparaba, pero parece que disparaba era al aire, y en un descuido cogió el fusil y disparó contra el propio infante de marina, pero le pegó el tiro fue en la pierna, lo dejó herido en la pierna, y entonces le fue a disparar nuevamente y ya no tenía más cartuchos en el fusil, y entonces arrojó el fusil y se fue. Con ese testimonio, pues ahí sí quedó el infante Obando, que era un guerrillero infiltrado, eh, pues comprometido. Y otro infante contó que en una indagatoria que estaban haciendo, Obando había dicho que él no tenía problema porque él tenía quien le pagara un buen abogado para que lo sacara. Entonces, como vemos en este recuento este sumario de puntos que toma la revista Semana de lo que ocurrió, hay hechos que corroboran que sí hubo descoordinaciones, que infortunadamente el señor oficial que tenía el mando de la base falleció y que habrá cosas que no se podrán esclarecer porque solamente él las sabía, y que queda simplemente la versión de quienes quedaron vivos, pero pues él que era el comandante de la base tenía una información total de lo que pasaba. Entonces ese es el resumen de lo que dijo la revista Semana. Y ahí vemos también una publicación que se hizo en ese momento que se resalta que los soldados como los infantes combatieron y que el secretario de gobierno del departamento cuestiona y que el gobierno nacional fue hasta allá y lo demás, pero los muertos no se levantan y murieron 15 infantes de marina esa noche en una incursión terrorista habilidosamente montada por las FARC. ¿Por qué el diario El Tiempo publicó una crónica titulada Iscuandé, alerta trágica y cuál es su enfoque?
El diario El Tiempo reconstruyó la información de que eran 600 pelotones de soldados campesinos en todo el país y que en este poblado había 36 de esos, que había habido unos problemas de disciplina por parte de estos mismos soldados de allí, que tenían muchas visitas, que fue el golpe más duro contra la estrategia de seguridad democrática del señor Uribe. Recordemos que iba a completar ya 2 años y medio de su gobierno y que había habido, claro, en otras partes del país algunas acciones, pero que este fue el más fuerte golpe porque hacía rato que las FARC no atacaban en forma tan contundente una unidad militar, ni mucho menos en contubernio con el ELN. Pues un poco de especulación, la hora distinta, porque la investigación estableció que fue a la 1:30 de la mañana y aquí dice que fue a las 3 de la mañana. Aquí resaltan que el peluquero del pueblo, que no era campesino, también se había inscrito para ser soldado campesino. O sea, eso demuestra que hubo muchos errores y que hubo también un afán del gobierno nacional de demostrar que controlaba todo el territorio, que no hubo el debido procesamiento de la información y los métodos de preparación, sino que se hicieron los ejercicios muy apresuradamente y pues los resultados no podrían ser todos buenos. Aunque hubo buenos en otras partes, aquí fue un fracaso. Y coronel, ¿cuáles fueron los 8 errores que según el diario El Tiempo reconoció la Armada en torno al ataque terrorista de las FARC contra la base de infantería del municipio de Escuandé? Pues el almirante Soto, que era el comandante de la Armada, también encaró los medios, tuvo que enfrentarlos y después de semejante informe que presentó la revista Semana en ese momento, pues él resumió en 8 errores lo que pasaba, pero volvió más que lo que decía el almirante, están las declaraciones del presidente Uribe, ¿no? Que dijo que con inmenso dolor por las víctimas de este acto terrorista en Iscuandé, quiero informarle al país que la fuerza pública cometió errores. Hubo errores de supervisión, control y vigilancia por parte del superior inmediato, o sea, del teniente. Además, hubo falta de apoyo. Hay informes de que la semana pasada ya estuvieron de parranda y levantaron los controles con el conocimiento del teniente que hoy está fallecido. Entonces, si es tan exacto como dice el presidente Uribe ahí, pues hayan debido rodar más cabezas, ¿no? Y ha debido haber unas responsabilidades penales y disciplinarias y también se ha debido investigar a las autoridades municipales que tenían la obligación de informarlo. Lo mismo si es cierto, como dicen ahí, que el teniente era el responsable y entonces los demás que los suboficiales que estaban ahí no eran responsables también. Claro que eran responsables porque si ellos ven que está fallando algo, pues tienen que informar a los superiores. Y si los superiores se enteraron, como van a entender aquí, porque dice que hubo falta de apoyo, pues entonces también tienen responsabilidad. O sea, esto quedó como, bueno, como en veremos, pero hubo unos problemas gravísimos. Y el almirante ya reconoció errores, que seguridad perimetral, que medidas de seguridad con el personal, que falta de control, es decir, después de que ocurren los hechos, todo lo que, después de que termine un partido de fútbol, se pueden reunir 50 a hablar de todo lo que se cometió, pero si el partido se perdió, se perdió. Y ya cuando es con vidas humanas en la guerra, no basta con decir quiénes fueron los que tuvieron los errores, sino hay que corregirlos y hay que establecer responsabilidades y tomar acciones. Adelante, mi coronel. ¿Cómo informó la Armada Nacional la captura del terrorista Enrique Ortiz Obregón, alias Pachute, uno de los responsables del ataque terrorista de las FARC contra la base de infantería? Bueno, antes de mirar eso, vemos que el periódico El Tiempo volvió a publicar otra crónica, ¿no? Y vuelve a relatar más hechos y que dice
Hubo hasta peleas entre la policía y los infantes de marina, que no se respetaban mutuamente, que un soldado se había volado con armamento, que ya lo sabemos, un infante de marina, que los bandidos eran más o menos 200, que el presidente Uribe dijo que había unos errores, etcétera. O sea, los medios de comunicación siguieron dándole mucho realce a eso, porque pues como la bandera de Uribe en todos los consejos comunitarios que iba a hablar de la seguridad democrática y de que se estaba alerta porque la culebra estaba viva, decía Uribe siempre en sus consejos comunitarios, y ocurrió este fracaso, pues la prensa tenía que tomar esos hechos como algo relevante. Entonces, en una operación posterior, fueron capturados en un combate sobre el río varios de los delincuentes. Y ahí cayó uno de los cabecillas que estaba plenamente identificado y estaba judicializado, Enrique Ortiz Obregón, alias Pachute. Y lo capturó la Infantería Marina y pues fue entregado a las autoridades. No sabemos en este momento si todavía está preso pagando o ahora estará sentado con el ELN allá de negociador con los delegados de Petro. ¿Cómo informó la Armada Nacional la captura del terrorista Enrique Ortiz Obriego, alias Pachuque, uno de los responsables del ataque terrorista de la FARC contra la base de Infantería Marina del municipio de Iscuandé, Nariño, en febrero del 2005? Sí, como lo acabamos de decir, la Infantería Marina en un combate en un río lo capturó a este sujeto y lo puso a recaudo de las autoridades, pero lo que no sabemos es si ahora ya está entre los delegados del ELN que negocian o con el pacto FARC Santos salió de la cárcel y ahora es uno de los honorables directivos del Partido de los Comunes. Mi coronel, ¿coadyuvó el pacto FARC Santos para apaciguar la convulsa región del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé? No, no, mi coronel, no ayudó y aquí esta crónica que la hace inclusive Indepaz, que es una ONG de izquierda muy proclive a legitimar a los bandidos y a legitimar el Estado, muestra que en el año 2017, un año después de que se firmó el Pacto FARC Santos, hubo unos enfrentamientos muy fuertes entre bandidos del ELN y otros que se dicen llamar guevaristas, ejército guevarista revolucionario, que son los bandidos que aparecieron en el Chocó como una disidencia del ELN. Se metieron allá a Iscuandé y comenzaron a matarse entre ellos. Y fue tan fuerte los enfrentamientos que muchas personas tuvieron que salir de sus veredas a agolparse en el casco urbano, y eso estaba ocurriendo en varios municipios alrededor, como los veíamos en el mapa. Magui Payán, Roberto Payán, El Charco, inclusive en Tumaco. Entonces, esa sería la primera prueba de que eso no funcionó, que esa supuesta paz del señor Santos con las FARC no da para nada. Y aquí vemos que la Infantería de Marina o la Armada le rindió honores a sus 15 miembros asesinados en el año 2015, mientras que el señor Santos seguía negociando con las FARC. Aquí estaban recordando los asesinados por las FARC y por el ELN, pero eso no contaba para nada en Cuba. O sea, una cosa era la ceremonia que se les hacía aquí en Colombia, recordando su aporte para la defensa de la democracia y la libertad, y otra cosa era el arrodillamiento que tenían Humberto de la Calle, el general Mora y los demás convidados de piedra en Cuba frente a los bandidos. Y otra prueba de la que nos indica que no hubo una efectividad por parte del Pacto FARC Santos es que ya durante el gobierno de Petro, el año pasado en diciembre, el ejército entró en combate con los bandidos de las FARC allí en Iscuandé y fueron dados de baja 5. Petro inmediatamente dijo que eso no debía ocurrir más, que lo que había que buscar era la paz,
pero pues fue un golpe duro para su plan de paz total. Y el ministro de Defensa cayó completamente, no dijo nada, pero las fuerzas militares siguieron cumpliendo con su deber y así tiene que ser. Dieron de baja estos bandidos y fueron 5, cayeron y a todos se les decomisaron importantes armas y otros 2 capturados heridos. Fue un golpe fuerte. Entonces, eso demuestra que si el señor Santos firmó la paz con ellos y siguen las FARC armadas en el sitio y traficando coca y el flujo del narcotráfico sigue igual. Y además este ELN, síntesis, la paz de Santos con las FARC no sirvió para nada, distinto a que le dieran a ese señor un premio Nobel inmerecido e innecesario. Y que Colombia se quedó con un problema, ¿no?, igual o peor del que ya tenía. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de la niñez y de las personas desprotegidas que son víctimas del narcoterrorismo? Al término formal de cada episodio de Memoria Histórica, uno conta el conflicto armado que realiza nuestra fundación. Usted siempre hace un balance puntual de reflexión respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista de la FARC contra la base de la Infantería Marina en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, en febrero de 2005? Bueno, pues además de los evidentes errores de dirección, de coordinación, de manejo de inteligencia, de control de las operaciones, liderazgo militar, de relación directa de mando, los subalternos y de estar al día de lo que está sucediendo con las tropas, fue una afectación total a la ofensiva estratégica de la seguridad democrática. Obviamente la seguridad democrática también tenía su pecado, era de reclutar a personas supuestamente campesinos y pensar que en 12 semanas ya estaban listos para ser soldados de primera calidad, y eso se necesita tiempo, se necesita experiencia, acoplamiento, etc. Desde luego hubo una errónea interpretación del plan estratégico de las FARC porque el señor Uribe puso de primero de ministra de Defensa a la señora Marta Lucía Ramírez, que entró totalmente ignorante de la defensa nacional de ese cargo, pero salió todavía más ignorante. Sin embargo, cada vez que habla, se le llena la boca diciendo que ella transformó las fuerzas militares, que ella descubrió que el agua moja, que ella fue la que detectó que los aviones volaban gracias al aire, y que la Armada Nacional se podía mover por el mar ya que en el mar había agua. Su descubrimiento lo hizo Marta Lucía Ramírez. Entonces, al fin, en unas peleas ahí que tuvo con el mando, Uribe se vio obligado a removerla, pero salió de una que no daba la talla para eso y puso a otro que era todavía mucho más neófito, que era un señor Uribe, que por allá de Medellín, un empresario muy distinguido en otros campos, pero no en seguridad nacional. Es que eso no cabe en la cabeza poner, eso es como colocar de director de cirugía cardiovascular en un hospital de esa especialidad a un ingeniero metalúrgico o a un abogado.
Pues, ¿qué vas a ver de operaciones cardiovasculares y va a cometer errores? Aquí vemos lo mismo. Una persona que no tiene ninguna formación en seguridad nacional y en una guerra como la que estaba viviendo Colombia, pues no tenía el concepto del plan estratégico de las FARC, con un error que se cometió en las fuerzas militares, que eso sí es un mea culpa, de entregarle la información a los ministros de defensa para que coadyuven a tomar las decisiones. Eso no debe ser así. Es que el ministro de defensa no hace parte de la línea de mando. El ministro de defensa lo que tiene que estar es interpretando toda la información que le dan y con un equipo de trabajo mirando que nunca le falte ni la logística, ni la organización, ni que falle el funcionamiento de la administración de personal, que no falle tampoco la justicia penal militar, que no falle la relación del Estado, mejorando del Estado con las fuerzas militares como tal, que no falle la educación militar, que sea mejor cada día, que haya formación en cursos en escuelas más avanzadas. Ese es el trabajo del ministro de Defensa, pero es el que no cumple. Todos aparecen poniendo la cara cuando hay un éxito y cuando hay un fracaso la culpa la tuvieron los militares. Entonces, esas personas que llegan a ese cargo no tienen ninguna formación de estrategas, ni tampoco se preocupan por adquirirla y desconocen completamente el plan estratégico de la FARC. Entonces, ese señor que estaba de ministro seguramente no sabía ni dónde quedaba Viscuandé, mucho menos que era la cuadrilla 29 y mucho menos cuál es el plan estratégico de las FARC y cómo se han colocado en esa región para controlar el narcotráfico y articular la zona andina con la zona selvática pacífica y con la zona selvática de la Amazonía y la Orinoquía. Eso hay que haberlo estudiado y hay que haberlo vivido y trajinado. No es que en una charla le dicen a uno y ya le quedó grabado eso. Todos los antecedentes que han cometido las FARC en esa región indicaban que se estaba gestando algo peor y se gestó. Además de ese hecho, lo hemos visto aquí y lo seguiremos viendo, hubo muchos actos anteriores y posteriores de terrorismo sistemático de las FARC contra la población civil en Nariño. Todo eso indica que el error no fue solamente del presidente y el ministro en ese momento, sino que ha sido constante y continuo de todos quienes han tenido que ver con la dirección política de las fuerzas militares y con la seguridad nacional del Estado, como tal, de todos los colombianos. Porque el terrorismo sigue, y si sigue es porque la respuesta no ha sido la que es. Entonces, algo o mucho está fallando. Desde luego, desde el 93 en adelante, que ya le dieron una forma, que lo determinaron en documentos, las FARC avanzaron sobre esos tres ejes: milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Hay una doble moral de los dirigentes tradicionales. En ese momento, como el señor Pastrana había llevado el país al fiasco, al traste, todos le caían encima y todos andaban detrás de Uribe, que en ese momento ya había anunciado su intención de ser reelecto. Y ahí vimos a María Ángela Holguín, Roy Barreras, a Benedetti, Juan Manuel Santos, a Humberto de la Calle, bueno, todos los politiqueros conocidos aquí en este país, todos se volvieron, Rafael Pardo Rueda, esos se volvieron los uribistas más grandes y que las FARC eran unos criminales, asesinos, que cómo iban a cometer esos delitos contra los infantes de Marina, que eso había que darles era plomo corrido, que ya que no accedían por las buenas. Hasta el periódico El Tiempo en su editorial, que en ese momento lo escribía Enrique Santos, que ya sabemos quién es él, tenemos claridad de su forma de pensar y de actuar, también dándole duro a las FARC. Y pasó la reelección de Uribe, todos consiguieron puestos importantísimos gracias a la reelección de Uribe, y luego se voltearon y se volvieron santistas. Entonces, esa doble moral de esa dirigencia política, pues de una u otra manera le llega a las tropas. Y entonces, ¿estos de qué lado son al fin? Porque un día dicen combata, el otro día son amigos. Y Roy Barreras, que en ese momento era el adalid de la seguridad, 4 años después andaba haciéndole campaña a Santos que Uribe era un mal presidente y que lo que había que hacer era la paz con esos bandidos para que no murieran más jóvenes y sobre todo los niños que asesinaban las fuerzas militares en los bombardeos. Entonces, con esa calidad de camaleones, de tráfugas y de traidores de doble moral, es muy difícil
que haya un concepto claro de la seguridad nacional. Y más si ponen a una persona que no diferencia entre una escopeta y un fusil para que dirija ese ministerio, pues ahí sí que es cierto que las cosas andan como, dirían los campesinos, manga por hombro. Hay un olvido nacional del terrorismo que cometen las FARC y ahora el ELN que está de moda. Ese hecho no puede quedar así como que sí, asesinaron a los infantes y que qué lástima, y la culpa la tuvo el teniente que ya se murió y listo. No, es que hay responsabilidad, y la responsabilidad del ministro de Defensa, ¿qué? La del presidente de la República, ¿qué? La de los comandantes de los soldados, ¿qué? No, es que ellos salieron por los medios a decir que el teniente había fallado, y ellos pueden decir eso, pero desde el presidente de la República para abajo tienen una responsabilidad de lo que ocurrió. Allí asesinaron a 15 colombianos las FARC y no puede quedar eso impune, que no sucedió nada, tiene que haber una responsabilidad por lo menos moral, pero no ocurrió. Y ya han pasado pues 18 años de que sucedieron estos hechos. Se recordará con una placa y con los que queden vivos, y en la medida que ellos vayan falleciendo o se vayan envejeciendo, pues quedar en el olvido. Pero esa memoria hay que revivirla y contarla en primer plano. Toda esa dirigencia política tiene una responsabilidad muy grande. Y los ministros de defensa que han ocupado ese cargo y que han soñado con ser presidentes, e inclusive algunos se han lanzado de candidatos, tienen una responsabilidad grandísima, porque es que no es que ellos son jefes para lo bueno y para salir a poner pecho de que el golpe lo dieron las fuerzas militares. Cuando es positivo, ellos fueron los cerebros, como dice Marta Lucía Ramírez, que ella fue la que dejó montada desde el 2002 la operación contra Cano, como en el 2011. De hecho, afortunadamente lo hicieron, o si no hubiera sido de esos proyectos que nunca terminan. Y así sucesivamente, ¿no? Oyen hablar ustedes a Pinzón y él mismo dice, es que no estamos inventando aquí, es que yo sí sé de ELN, yo sí sé de FARC. Imagínense ustedes. Entonces, ¿por qué existen todavía si él era tan experto en eso? Bueno, hay otra, es que eso obligó a la Infantería de Marina a replantear sus operaciones en las zonas de combate, para reflexionar acerca de lo que se estaba haciendo. Y mejoró muchísimo y luego tuvieron ya unos equipos mejores, pero los muertos no los levanta nadie. Y desde luego en ese momento sí que creció esta presión que hemos mencionado aquí continuamente. Recordamos que para ese momento estaba secuestrada Ingrid Betancourt, estaban secuestrados los contratistas estos gringos, estaban secuestrados el teniente Malagón, todos los que fueron liberados en la operación Jaque posteriormente. Entonces las FARC en ese momento utilizaban esa presión como una moneda de cambio. Nosotros les libramos a esos secuestrados y ustedes nos dan a nosotros el estatus de beligerancia, nos desocupan Pradera y Florida y entramos a negociar que el narcotráfico es culpa del Estado porque los campesinos no tienen más de qué vivir, bla, bla, bla. Entonces ahí sí que se cumple ese terrorismo, nexos internacionales y diálogos, y esa acción es producto de que se desconoce el plan estratégico de las FARC, que no hay un compromiso de la dirigencia política con las tropas, sino que lo más fácil es dejarle la responsabilidad a los soldados que hagan todo lo que tienen que hacer los demás, y luego la culpa la tienen ustedes allá porque es que yo soy, como hemos dicho, el dirigente político en este momento en Colombia, y siempre ha sido así, es lo bueno lo hace, lo malo lo hacen los demás. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, el comentario para el día de hoy. La masacre de las tropas de la Infantería de Marina en el ataque a la base militar del municipio de Ixcuandé revela la forma tan despiadada como los criminales pandillas comunistas de las FARC se aprovecharon de la población para asesinar a las tropas de la Infantería de Marina. Por intermedio de los habitantes obtuvieron la información necesaria para ejecutar el alevoso ataque y también para infiltrar dentro de las filas del puesto militar a miembros de la comunidad que traicionaron a sus propios compañeros. Pero estos hechos no los cuenta el jesuita Francisco de Rux, en su premeditada intención de evadir la verdad para ocultar las culpas de los terroristas de las FARC, por sus simpatías ideológicas y políticas aprendidas en su adoctrinamiento político y religioso de la mal llamada teología de la liberación. Pero esas dos traiciones al pueblo colombiano
se agrava mucho más teniendo en cuenta que es un prelado de la Iglesia Católica que supuestamente promueve la convivencia social y protege la vida humana. Además de utilizar el gran aprecio que el pueblo colombiano tiene por su religión católica para encubrir tanta maldad criminal. Y que para ellos la nación le facilitó un gran presupuesto y recompensó tanto al malvado prelado como a sus alevosos compañeros con jugosos salarios, pero ni aún así fue suficiente para contar la verdad. Ante tal engaño, en especial por omisión, las reservas militares de Colombia han asumido el reto de contar toda la verdad, por su propia iniciativa y con sus propios medios y recursos, bajo el valioso propósito de reparar en algo tal infamia, que de esa forma revictimiza ahora y por segunda vez a quienes sufrieron las heridas por tan despiadados criminales. Para tal fin, las reservas militares y policiales aprovechan el hecho de ser la mejor fuente, ya que ellos vivieron en forma real y directa los sucesos, al mismo tiempo que sufrieron las heridas y guardan en sus cuerpos las cicatrices que recuerdan la maldad y el desprecio del comunismo colombiano por nuestro país, ya que es un sagrado deber el proteger la nación de tan despiadada ideología criminal. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. La necesidad de decir y de contar sigue siendo vigente y latente. Son muchos los episodios, ya llegamos a 302 y como usted lo resalta, sigue siendo distorsionada esa verdad y hay que seguirla repitiendo, repitiendo y publicando porque los hechos no pueden quedar en la oscuridad. Adelante, mi coronel. Vicencio. Mi coronel, Mi coronel Arcón. gracias, mi coronel. En el día de hoy hay mucho aporte de Eduardo Patiño y hay una invitación para que se lea el libro de los pecados de la paz del general Mora. También se dice que la figura del ministro de Defensa debe ser militar, no civil. Finalmente, mi mensaje es un mensaje reiterativo en el cual jamás debemos olvidar que conocer la historia del país, en especial todos los hechos que han causado alteraciones a la paz y la unidad o al bien común, porque este desconocimiento redundará en una fácil caída sobre lo mismo que tanto daño han ocasionado, seguramente con mayor crueldad y crudeza. Este es un llamado para todas las comunidades y especialmente para las escuelas de formación, motivándolos para que vean este y los más de 300 programas de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, los analicen y se preparen para no volver a incurrir en los mismos errores. Pero también en familia, en especial reunir los jóvenes y contarles la verdad verdadera. Por eso repetimos incansablemente la famosa frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La historia la escribimos quienes la vivimos con legalidad. No permitamos que otros nos la cuenten amañadamente. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, simplemente eso. Hay que contar la verdad para que no la cuenten amañadamente. Vicencio. Ya para terminar, pues hay que tener presente los soldados campesinos. Estos soldados campesinos fue una ayuda en muchas regiones. Y como ya se comentó, estos soldados campesinos, sobre todo en estos sectores de tanta violencia y con tanta historia de guerrilla, porque no solamente son sus padres, sus abuelos, sus tíos, están involucrados, infiltrados, están involucrados en la guerrilla.
Entonces, muy seguramente estos jóvenes, estos soldados campesinos, si no la mayoría, pero como lo vemos en este caso, fueron infiltrados. Que eso es lo difícil en las incorporaciones, y más en sectores de tanta violencia, reuniones con tanta violencia, como la que vimos en este caso de Isminia. Muchas gracias. Bueno, Vicencio, exactamente. Es una parte difícil la seguridad en las zonas y es donde indica el desconocimiento del plan estratégico de la FARC. Así de fácil. Pongan soldados allí, no sé qué, pero es que hay que ver de dónde vienen, quiénes son, cuáles son las medidas de seguridad y si se tiene realmente la capacidad y si visualiza que van a cumplir. Pero bueno, pasó y esa es la historia. Pues llegamos al final del ejercicio. Les agradecemos mucho su participación. Les agradecemos que nos hayan acompañado en el día de hoy y los invitamos esta noche a continuar con un ejercicio académico interesante en el cual vamos a reflexionar en torno a lo que ocurre con, desde el punto de vista político, económico, social y cultural, con los hechos del ataque terrorista y la sonada que hubo en la batería petrolera de los pozos en San Vicente de Caguán ya hace unas semanas, que ya hicimos un primer análisis, unas reflexiones. Ahora vamos a ir a las consecuencias que eso está demostrando y lo que puede venir para el país. Pues para todos un feliz día y los dejamos con nuestro mensaje institucional. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.